La agenda legislativa la presentaron apenas este lunes, resolvieron comenzar con 84 proyectos. Darwin Pereira, secretario general de Pachacuti y asambleísta por el Oro, miembro de la Comisión de Educación y primer vocal del CAL. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimada Estefi. Un saludo para la culta audiencia, un abrazo al pueblo ecuatoriano. Antes de ir a eso, la Comisión de Educación pidió que comparezcan los ministros de Educación, de Salud, de Trabajo, de Finanzas, para hablar, entre otras cosas, del retorno a clases de manera presencial. Van a tener mesas técnicas, pero ¿qué es lo que esperan resolver ahí o qué se avanzó? Bueno, sí, efectivamente, la Comisión de Educación, preocupada por el tema del retorno a clases, había convocado a los ministros tanto de Educación como de Salud para que nos explique un poco cómo funcionaba este sistema. Y además de eso, también en la mesa se había planteado una preocupación que nos duele mucho como ecuatorianos, ahora mismo representando a muchos hermanos acá en la Asamblea, el tema de los jubilados, de nuestros hermanos jubilados que tanto dieron por la educación y por otros temas importantes que ahora están siendo sus derechos mancillados al no pagárseles sus compensaciones jubilares. Estos dos temas los hemos abordado con los ministros que asistieron, tanto la ministra de Educación, el viceministro de Salud, el ministro de Trabajo, quienes nos han manifestado que en el tema del retorno a clases, por ejemplo, es un tema netamente voluntario. Es decir, no hay ninguna coerción, al menos así lo han dicho en teoría, de parte del ministerio para que los estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, regresen a clases. Ese es un tema que se ponen de acuerdo entre padres de familia, estudiantes y docentes, y solo cuando hay ese acuerdo, ese plantel regresa a clases. Pero eso lo sabemos todos, asambleístas. No necesitan una comparecencia de ministros para que se enteren lo que ya se sabe desde hace más de 2 semanas. ¿Esta comparecencia tenía qué objetivo, qué fin? ¿No estaban del todo de acuerdo con el retorno presencial o qué es lo que buscan hacer ahí? Solo le había explicado la primera parte de lo que nos había explicado la ministra. Frente a ello, nosotros hablábamos del tema de la vacunación. Por ejemplo, no todos los docentes están vacunados, punto 1. Punto 2, en el tema de los estudiantes, ¿cómo se va a hacer si en alguna escuela, por ejemplo, muchas de las nuestras que no tienen ni siquiera agua potable, qué va a pasar con el tema de la asepsia, qué va a pasar con el tema de la bioseguridad, con los estudiantes que podrían llevar el virus a la casa? Esas son cosas que nos preocupaban. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen con el Ministerio de Salud? Por ejemplo, yo asumía o podría pensar que el Ministerio de Salud iba a suministrar todo el equipo de bioseguridad para los planteles piloto que están iniciando el retorno a clases. No es así, básicamente es un tema que va a quedar de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, así que ahí tenemos una preocupación que se le hemos compartido con la ministra. Nos ha dicho que tiene los recursos para tener los temas de bioseguridad en las escuelas. Aspiremos de que sí lo hagan. Tienen un monitoreo de las escuelas que no van a poder regresar por más que se desea a presencial por el tema de la infraestructura, así que estos temas los vamos a monitorear y para eso se establecieron las mesas técnicas. Al igual manera el tema de los jubilados, en los que se nos ha dicho que por el tema presupuesto este año no podría ser posible cubrir todo el pago de los jubilados, pero que se está haciendo posible para el presupuesto el próximo año. No obstante, este año ya van a empezar algunos pagos que nos parecen importantes. De lo que está pendiente ahora, más allá de la información, estas mesas técnicas en lo que les confiere a ustedes, que tiene que ver con legislar y fiscalizar, en el caso de que más allá de que les informen, sepan que hay temas que puedan no estar funcionando dentro de las competencias de la Asamblea y quienes están sujetos al control político de la Asamblea. ¿Cuáles son los aspectos que se están considerando? Por un lado, las autoridades les dicen, ok, estamos intentando este retorno progresivo, voluntario, porque vemos que hay un porcentaje de bajo riesgo en experiencias de transmisión y de contagio en estudiantes. Les dijeron que por los efectos de la pandemia lo que se está viendo es que los niños han estado en riesgos de problemas mentales, de violencia, de abuso sexual, las cifras en deserción de la actividad escolar, y les dijeron que de las 16.000 instituciones educativas, solo hay 5.000 que han solicitado aprobar los planes de educación presencial con estos aforos reducidos. Pero ¿qué pasa con todo el resto que no está volviendo, digamos, de manera presencial a clases? ¿Qué pasa con estos protocolos o estos presupuestos que usted dice considerábamos que quizás el Ministerio de Salud iba a tener, pero resulta que todo va para el Ministerio de Educación? ¿Qué van a hacer con eso?
Justamente para eso se establecen las mesas técnicas, para poder ir compartiendo estas preocupaciones y para poder también ir ejerciendo nuestra tarea fiscalizadora. No queremos unas mesas técnicas para tomar café o para sentarnos a dialogar con los ministros, porque eso no nos sirve de nada, eso ya ha pasado en el pasado. Ahora queremos unas mesas técnicas que nos permitan monitorear, que nos permitan ir observando cómo se van moviendo, cómo van cumpliendo, porque la ministra nos ha presentado un plan de retorno a clases, un plan que al final del día supuestamente va a terminar en que todas las escuelas terminarían presencialmente en clases. Vamos a monitorear eso y queremos para aquello una mesa técnica, porque mucha de la información que nosotros solicitábamos no se alcanzó a presentar en esta comparecencia, que apenas duró 40 minutos por ministro, en algunos casos incluso duró un poco más, y muchas preguntas de los compañeros asambleístas se quedaron ahí en el tintero. Pero para eso se ha comprometido de parte de los ministros y de parte de la Asamblea la conformación de estas mesas técnicas para poder ir monitoreando, para poder ir observando e inclusive para ir fiscalizando estos procesos. En la agenda legislativa definieron en la Asamblea que prioridad sea la Ley de Educación Superior. ¿Por dónde van a empezar? ¿Qué cambios concretos quieren impulsar desde el legislativo ahí? Bueno, el tema de educación es uno de los ejes de esta agenda legislativa, que dicho sea de paso debo felicitar a todos los bloques porque esta es una agenda que contempla acuerdos con prácticamente todas las bancadas que están representadas en la Asamblea. El tema de educación, que es un tema fundamental, un eje fundamental para el desarrollo del país y especialmente de educación superior, no podía quedar aislado. La actual Ley de Educación Superior tiene aproximadamente 8 proyectos de reforma, muchos de ellos ya en la comisión, aproximadamente 4 y aproximadamente 4 en el CAL. Eso se tiene que unir, que se tiene que unificar. Ayer casualmente la FEWE, por ejemplo la FESE, también nos hizo llegar otro proyecto de ley, las reformas a la Ley de Educación Superior. Esto se tiene que tratar inmediatamente. Hay temas de cogobierno que no han sido tratados adecuadamente. Muchos estudiantes reclaman mayor presencia, que no sea una especie de sistema hiperpresidencialista en las universidades, sino que dice el rector, eso es todo lo que se cumple. Pero asimismo tampoco podemos tener universidades en las que por años no se abren nuevas carreras, es decir, no se abren a la modernidad, no se abren a la dialéctica educativa que todos los días vive el país y que necesita en muchos casos dejar de ser fábricas de profesionales y convertirse en verdaderas universidades que dirijan el desarrollo de la región en la que están asentadas. Entonces, este tema consumado al libre ingreso a la universidad, que es el eje fundamental de la reforma, obviamente son temas que tienen que ser tratados en esta ley. Eso le iba a preguntar. El cogobierno es importante, la oportunidad de otras carreras sin duda, pero este gobierno va a partir de lo que ha anunciado, de la premisa de que es preferible un chico en un pupitre con una nota mediocre que en las calles y cayendo en la droga. Pero el reto para que más chicos entren a las universidades no es solo que no les pongan un examen estandarizado o que no les digan cuál es la carrera que van a tener que ir a estudiar, sino que exista la oferta, los cupos, que tengan donde recibir educación de calidad. Y eso es presupuesto. Y ahí está el trabajo de la Asamblea también. ¿Qué van a hacer desde el legislativo para, en lo que son sus competencias, vigilar, aportar con legislación para que se cumpla con la prioridad en educación por presupuesto? Por supuesto que tenemos que ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, pero déjeme decirle algo que a mí me parece muy importante. Muchas universidades en los periodos presidenciales anteriores, por congraciarse con el Ejecutivo, fueron cerrando extensiones. Yo le puedo poner ejemplos de universidades que, por ejemplo, cerraron de 4, de 5 extensiones, cuando sí tenían presupuesto. Obviamente, cualquier Ejecutivo, si usted cierra extensiones, el mensaje que le está enviando es de que no necesita esas extensiones y, por lo tanto, ese presupuesto se regresó al Ejecutivo, se regresó al gobierno central. Esa me parece que fue una tamaña irresponsabilidad de muchas universidades que bien pudieron haber justificado el hecho de tener una extensión que a lo mejor el gobierno les decía a través de la CENESID que esa extensión no sirve, que está mal adecuada, pudieron haber hecho convenios con los gobiernos autónomos descentralizados y sostener estas extensiones, y ahora nos encontramos con estos problemas. Solo le pongo un ejemplo: la Universidad Técnica de Machala tuvo aproximadamente en el 2009 13.500 estudiantes, hoy no llega a 8.000, y no es un tema de presupuesto, lo tuvo el presupuesto. ¿Qué pasó en los años? ¿Cómo así se dejó escapar todo ese presupuesto? Obviamente ahora nos toca recuperarlo para todas las universidades, pero aquí hay un tema de que tenemos que ponernos la camiseta todos de la educación superior. Bueno, no es solo que dejaron escapar esos presupuestos, sino que aquí se ofreció una reingeniería a las universidades años atrás, también en función del presupuesto. Cuando reorganizaron los presupuestos para las instituciones educativas, ¿qué fue lo que dijeron? Que era porque era mucho el porcentaje en gastos administrativos, que las universidades en el mundo gastaban el 25% y que acá en gastos administrativos, pero que acá en Ecuador estaban gastando el 54%. Y entonces la idea que vendieron fue
vamos a hacer centros educativos, no centros burocráticos, tienen que gastar menos y además recortamos ciertos presupuestos. Entonces, ¿cómo ahora en legislación desde la Asamblea van a vigilar o tienen previsto con un plan trabajar para vigilar, uno, que se cumpla con los presupuestos, lo que manda Constitución y ley, pero luego que esos presupuestos vayan donde más se necesite, si es que es competencia? No, por supuesto que es competencia de nosotros vigilar la ejecución de todos los presupuestos y eso evidentemente vamos a estar muy pendientes del tema. Pero en todo caso, tenemos ahora mismo una conversación y yo diría hasta cierto punto hemos coincidido en los criterios con el Ejecutivo. De una u otra manera, las universidades, para poder aumentar su oferta, van a necesitar de mayor presupuesto. Y en ese contexto nos va a tocar de juntar esfuerzos a fin de que podamos, por lo menos el próximo año, empezar ya a subir un presupuesto, que haya una muestra de aquello, pero también vamos a exigir a las universidades la corresponsabilidad correspondiente, pues no le vamos a aumentar el presupuesto para que se suban los sueldos. No es posible que en este país tengamos universidades públicas en las que los rectores ganen casi más que el presidente de la República, por poco y lo hacen. Entonces, en ese contexto no queremos dinero para eso, queremos dinero para dedicarlo a los estudiantes, para dedicarlo a la educación, a la formación, a la creación de nuevas carreras, al fortalecimiento de muchas carreras que ya existen. Para ello vamos a pelear por presupuesto en esta Asamblea y obviamente nos vamos a centrar con el Ejecutivo para que eso suceda. Ese es apenas uno de los tantos también que definieron dar prioridad por lo que tienen en cola en la Asamblea. Se demoraron más de un mes en aprobar la agenda legislativa. Eso tiene que ver también con que no existe esta nueva mayoría que se consolide, es decir, lo resuelto en el CAL, los proyectos que vayan a pasar ahora a la Asamblea tienen que ser aprobados en el Pleno. Ahí es que vamos a ver cómo funcionan estas mayorías o cómo funcionó en esta agenda legislativa al adoptarla el CAL, que es multipartidario y coincidieron en esta necesidad. Hasta el nombre, Minga por el pueblo, que fue propuesto por Pachacutic, ¿eso lo nombre o también el contenido en los acuerdos con las bancadas, me refiero? Sí, desde Pachacuti habíamos propuesto el tema de un nombre que nos cobije a todos. Yo debo destacar que quizás nos demoramos un mes de presentar la agenda, pero este mes valió la pena la espera. ¿Por qué? Porque venimos de una asamblea en la que en un momento determinado tuvimos que ser una mayoría y se quedaban excluidos de esta mayoría ciertos movimientos, pero en un segundo momento, ahora en la construcción de esta agenda, tenemos a todas estas mayorías, a todas estas bancadas, absolutamente a todas representadas en esta agenda. Esta agenda se caracteriza por ser una agenda incluyente, quizás por eso el nombre de Minga, que nace obviamente desde Pachacuti, pero para nosotros es importante que todas las voces estén contempladas aquí, porque cada bancada representa un sector importante de la población que votó por ellos. Ahora mismo aquí se sienten representadas todas las bancadas. Obviamente que se quedaron muchos proyectos en el tintero que hubiesen podido estar aquí, pero nos hemos fijado una meta ambiciosa y en base a esta agenda que va para un año, vamos a trabajar todos en conjunto. Ese ha sido el compromiso y yo felicito públicamente a los jefes de bancada que hicieron esfuerzos sobrehumanos, reuniones tras reuniones para lograr el acuerdo de esta agenda legislativa que prioriza ejes fundamentales para el desarrollo del Ecuador. Ahora, esta agenda prioriza estos ejes y también son líneas generales, pero sabemos que mientras lo van aterrizando y entran a esas líneas sensibles entre los bloques partidistas también en la Asamblea, es que hay que ver cómo realmente están funcionando. Usted dijo que la mayoría que lograron con Creo, Pachacutic, independientes para nombrar a las autoridades, para definir cómo iban a quedar esas comisiones, quedó ya como un acuerdo de caballeros, fue lo que dijo. ¿Eso qué significa? A ver, nosotros tenemos un acuerdo para poder nombrar las autoridades de la Asamblea y un acuerdo que nosotros le hemos fijado para largo rato, ¿no? Claro, cabe aclarar que este es un acuerdo dentro del marco de la Asamblea, con Creo, con Independientes, con Izquierda Democrática, que fue la primera firma que hicimos, y obviamente pues Pachacutic aquí tiene de una otra manera una palabra empeñada. Nosotros tenemos no solamente con este acuerdo, lo tenemos empeñado con el país, de una u otra manera de trabajar en proyectos de ley que le beneficien al Ecuador. Por ejemplo, mañana vamos a tratar, o pasado mañana nos tocará tratar el tema de la ley de educación superior, lo haremos pensando en la juventud. Pasado mañana tendremos que tratar el tema de la reforma tributaria. Por supuesto que vamos a hacerlo pensando en el Ecuador. La gente nos dice, no queremos subida de impuestos en esa reforma tributaria. Estamos sintonizados con eso y esa garantía es una de las que les podemos dar. Y yo diría que eso está sintonizado dentro de la Asamblea Nacional. Pero saben que entre Creo y Pachacutic, por ejemplo, hay puntos en los que
es difícil que vayan a lograr coincidencias una vez que quieran salir de las líneas generales, sino a los cómo van a proyectar eso o plantear más bien eso en un proyecto de ley. Creo ocupa solo una vocalía, el resto de las dignidades se reparten entre Pachacútec, entre ID, en el CAL me refiero. El proyecto sobre la libertad de expresión, por ejemplo, que les pasó el presidente al día siguiente de asumir el poder, ¿lo tienen en espera también? ¿Cómo ofrecerán no atrasar, por no decir entorpecer, cierto trabajo del mandato que recibió el gobierno ahora por cómo está conformada la Asamblea? Mire, el acuerdo, y vamos a hablar concretamente de Creo, porque es con quien de una u otra manera podríamos encontrar mayores diferencias, pero nosotros nos hemos preocupado por encontrar las coincidencias. Dentro de la Asamblea Nacional, el país necesita que nos pongamos de acuerdo más que sean acuerdos mínimos, valga la redundancia, y en ese contexto, cuando nos sentamos en las mesas de conversaciones para poder llegar a un acuerdo, nos dijimos la verdad, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, en qué íbamos a lograr caminar juntos y en qué cosas nos vamos a encontrar en diferencias dentro de la Asamblea Nacional. Pero ahí va a primar mucho la madurez política con la que entendamos estos acuerdos que no son en beneficio ni de Pachacuti ni de Creo, son en beneficio del país. Y en ese contexto, cuando aterricemos en los proyectos, en el cómo que usted me menciona, por supuesto que los vamos a analizar muy detenidamente. Hemos dicho, nosotros vamos a leer mucho la letra pequeña en la que por muchos años han perjudicado muchas veces al pueblo. Pero en todo caso yo diría que hasta ahora, por ejemplo, ya en esta agenda legislativa se contemplan 84 proyectos de ley y esos 84 proyectos de ley han sido meditados por todas las organizaciones políticas, inclusive Creo, Social Cristiano, UNES, Izquierda Democrática, Pachacútec, y yo diría que ahí ya tenemos un primer avance importante en proyectos de ley que son el cómo vamos a desarrollar este acuerdo de aquí en adelante. Darwin Pereira, el secretario general de Pachacútec y primer vocal del CAL, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amable, un abrazo. 7:02 en Contacto.